Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a seguir con las clases del curso de geografía y bueno, el tema que nos toca hoy día estudiar, analizar o recordar es atmósfera, ¿no? Como tú recordarás, hemos dividido a la Tierra en tres partes y bueno, hemos analizado ya una parte que es la geósfera, que como tú sabrás es la parte sólida, estudia la parte sólida del planeta Tierra. Bueno, hoy día vamos a analizar la segunda parte, que es la atmósfera, que viene a representar la parte gaseosa de la Tierra. ¿Ya? Así que, bueno, comencemos. Comencemos. A ver, como definición se le puede decir que es una capa de aire que rodea la superficie no solo sólida, sino también líquida del planeta, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de la atmósfera, se podría decir que es toda la capa de aire que va a rodear la geósfera y la hidrosfera, por decirlo de esa manera, ¿no? A ver, ¿cómo se originó? Bueno, según algunos estudios, se dice que la atmósfera se va a originar a consecuencia del vulcanismo. Y tú ya sabes que fue el vulcanismo, ya lo hemos visto. El vulcanismo viene a ser una fuerza endógena, ¿cierto? Que se va a originar principalmente por el ascenso del magma a la superficie terrestre. Y eso se hace principalmente por las erupciones volcánicas, ¿no? Las actividades volcánicas, por decirlo así, ¿no? Se dice que hace millones de años atrás, cuando la Tierra estaba en plena formación, ¿cierto? Cuando solamente existía, digamos, el núcleo y una parte, la parte interna del manto, ¿cierto? Cuando la Tierra era sumamente pequeña, no era como la de ahora conocemos, ¿ya? Se van a dar continuas erupciones volcánicas durante millones de años, ¿no? Estas erupciones volcánicas van a hacer posible que, que enormes cantidades de gases, ¿no? De gases, vapor de agua, CO2, metano, etcétera, etcétera, salieran a la superficie terrestre. Ya, y imagínense, ¿no? Un volcán en la actualidad cuando hace erupción, cuánto material gaseoso bota a la superficie. Imagínate hace millones de años cuando la Tierra estaba en plena formación y se daban continuas erupciones volcánicas. Miles y miles de volcanes hacían erupción al mismo instante. Todo ese material desprendido a la superficie fue la que produjo al final la atmósfera, ¿no? Ahora tú te preguntarás, ¿y por qué, profesor, en la actualidad no se dan continuas erupciones volcánicas? Hay erupciones volcánicas, eso es verdad, pero ¿por qué no se da con tanta continuidad como se hizo a inicios en la formación de la Tierra? Bueno, como tú recordarás, los volcanes botan lava, botan magma, ¿no? Y eso es roca en estado líquido. Bueno, imagínate, millones y millones de años la Tierra sufrió continuas erupciones volcánicas, gran cantidad del magma del interior de la Tierra emergió a la superficie, haciendo que la parte sólida de la Tierra se engruesara. Los científicos dicen que estas erupciones volcánicas, todo este material desprendido a la superficie, hizo posible la formación del manto y de la corteza terrestre. ¿Ya? Es por eso que ahora no presenciamos muchas erupciones volcánicas, porque el gruesor de la Tierra ya es mucho más, digamos, mucho más amplio de lo que era en los inicios de su formación. ¿Cuáles son los factores que determinan que existiera la atmósfera? Bueno, generalmente son dos factores, ¿no? Imaginemos toda esa cantidad desprendida, como les dije, ¿no? Del interior de la Tierra, toda esa cantidad de magma, toda esa cantidad de vapor de agua, de CO2 desprendida a la superficie, sencillamente iba a irse a al espacio exterior, pero nosotros sabemos que existe una fuerza que hace imposible que los cuerpos que tienen masa, que tienen peso, se desprendan o salgan
desprendidos a la superficie terrestre. Esa fuerza se llama la fuerza de gravedad, ¿no? Gracias a la fuerza de gravedad, todo ese material que durante miles de años salió a la superficie no se fue, no fue dispersada al espacio exterior, sino que se mantuvo rodeando, ¿no? Se mantuvo envolviéndose y juntándose, condensándose cerca a la superficie terrestre. Y eso se debe principalmente a la gravedad. Ahora, otro elemento fundamental también es la energía solar que va a dar dinamismo, que va a hacer que esta concentración de gases que estuvieron ya dentro de la Tierra por acción de la gravedad tuviera bastante dinamismo, ¿no? Las moléculas de aire, el vapor de agua, las moléculas de carbono, de CO2, de metano, con la ayuda de los rayos solares van a comenzar a realizar esos desplazamientos, esos movimientos que con el tiempo van a dar formación a lo que se llama la atmósfera. Así que los dos elementos esenciales para que existan en la actualidad atmósfera es la gravedad terrestre y la energía solar. Cada uno de estos elementos actúan de una manera positiva para que nosotros podamos tener atmósfera. Composición química. Bueno, en esta circunferencia, por decirlo así, tú te vas a dar cuenta que el elemento predominante en la atmósfera es el nitrógeno, casi un 78%, ¿no? El segundo elemento predominante viene a ser el oxígeno, con un 21%, y solamente un 1% está constituido por vapor de agua y otros miles de elementos que también encontramos en la atmósfera. Ahora tú dirás, un 1% de vapor de agua es mínimo. Claro, es mínimo porque es un 1%, pero tú tienes que darte cuenta que este 1% viene a ser del total de la atmósfera que tenemos. Y la atmósfera que tenemos obviamente es sumamente superior en cantidad, ¿no? Imagínate, para que envuelva casi 1 kilómetro de espesor, perdón, ¿qué estoy hablando? Casi 1000 kilómetros de espesor para que sean envueltas por este gas, el 1% no debe ser poco, ¿cierto? Sino regular, por decirlo así. Pero el elemento más predominante es el nitrógeno y el segundo elemento es el oxígeno. Y tú, por conocimientos, sabes que el oxígeno es un elemento pesado, es por eso que lo tenemos cerca a nosotros. Por más que el nitrógeno es el elemento que más abunda, lo encontramos en la parte superior de la atmósfera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un elemento no tan pesado, mientras que el oxígeno, que sí es un elemento más pesado que el nitrógeno, lo vamos a encontrar en la parte inferior, cerca a la corteza terrestre. Vamos a hablar así rápido nada más de las capas. Como tú sabrás, la atmósfera, bueno, tú ya lo sabes, ya lo hemos visto muchos años, la atmósfera se va a clasificar o se va a dividir en 5 capas. La unión de estas 5 capas darán origen a la atmósfera que nosotros conocemos. Así de rápido, la primera capa es la troposfera y también es fundamental, ¿cierto? Para nosotros principalmente. ¿Por qué razón? Porque en esta capa de la atmósfera nosotros vivimos, nos desarrollamos y podríamos decir que es la única capa de la atmósfera que posee vida. ¿Cierto? Sabemos nosotros que aquí se va a dar la mayor concentración de oxígeno. También vamos a encontrar nitrógeno y otros gases, pero el que más va a abundar en esta parte de la atmósfera va a ser el oxígeno, mientras que lo que más va a abundar en toda la atmósfera va a ser el nitrógeno. ¿Ya, chicos? Esta capa también es importante porque aquí el hombre va a realizar sus actividades, el hombre va a poder sentir todos los fenómenos climáticos que se van a desarrollar en la atmósfera, los vientos, las lluvias, los granizos, los rayos, los truenos, las nubes, ¿cierto? Toditas esos fenómenos meteorológicos se van a desarrollar dentro de esta atmósfera llamada troposfera. De repente hay algo que me olvido, a ver, por aquí está, ¿no? Es la capa que está en contacto con la corteza terrestre. Nosotros vivimos en la corteza terrestre. La temperatura disminuye con la altura. Bueno, a esto se llama gradiente geotérmico, ¿no? Gradiente térmica, ¿ya? Porque gradiente geotérmica es cuando hablamos de la geósfera.
En cambio, si hablamos de gradiente térmica es cuando estamos refiriéndonos a la atmósfera. Se dice que por cada kilómetro de altura, ¿no?, que nosotros ascendamos, ¿cierto? La temperatura disminuye en 0,5 grados centígrados aproximadamente. Entonces, mientras más nos alejemos de la corteza terrestre, más frío sentiremos, ¿no? Su altura, 18 kilómetros de altitud, eso es el promedio que se establece. Ya podemos decir que aquí es donde se va a dar los fenómenos meteorológicos, ya les dije, si ya les mencioné. Su principal función es el tiempo y el clima, que es donde se va a poder diferenciar y apreciar bien estos fenómenos meteorológicos, que es el tiempo climático y el clima, obviamente, ¿no? Y el elemento que más abunda en esta parte de la atmósfera es el oxígeno. Pasemos a la segunda capa, que es la estratosfera, que también es importante, ¿no? Se dice que mientras vas llegando a la estratosfera, los fenómenos meteorológicos van desapareciendo, hasta desaparecer definitivamente. ¿Ya? Esta capa es importante porque aquí encontramos la capa de ozono, el O3, que tiene la particularidad principalmente de repeler los rayos ultravioleta. Gracias a la capa de ozono nosotros podemos tener esta temperatura ideal para sobrevivir, ¿cierto? Es fundamental la capa de ozono. También se dice que es una capa muy tranquila, es por eso que se usan principalmente para que los seres humanos se trasladen de un lugar a otro en avión, porque es una capa sumamente tranquila, ya que no existen los fenómenos meteorológicos ahí. La otra capa es la mesósfera, una capa intermedia, una capa no tan, digamos, es importante, sí, de que es diferente a la estratosfera, obviamente que sí, por eso es otra capa, pero no condiciona mucho, no es tan importante, no es tan relevante como las otras capas que hemos estudiado, ¿no? La otra es la termósfera, o también llamada ionosfera, que es una zona más caliente. Se dice que en este lugar la temperatura no es ni muy alta ni muy baja. Ya, también se dice que la gravedad en este lugar no es tan, digamos, tan fuerte. Es por eso que los científicos, es por eso que los seres humanos lo utilizan para instalar o para establecer sus satélites naturales, porque al no tener una gravedad muy fuerte, estos satélites pueden quedar desprendidos, pueden quedar flotando en esta capa llamada termósfera. No van a poder ser atraídos hacia la Tierra porque no tiene mucha gravedad, ni tampoco pueden irse al espacio exterior porque tampoco tienen muy poca gravedad. Es un lugar propicio para que los elementos queden ahí dispersos, ¿no? Flotando, por decirlo de esa manera. Y por último tenemos la exósfera, que es la frontera, por decirlo así, ¿no? Pasando la atmósfera ya encontramos nosotros el espacio exterior, es por eso que es fundamental, es una zona obviamente muy fría, ¿no? Ahora hablaremos acerca de los cambios climáticos. Ahora vamos a ver los problemas que están trayendo generalmente en la atmósfera, ¿no? A eso se van a llamar los cambios climáticos. Miren, chicos, yo quiero que entiendan algo. El gran problema que está sufriendo nuestra atmósfera se llama el calentamiento global, ¿no? Ahora, este calentamiento global no es que haya aparecido con el hombre, eso ustedes tienen que entenderlo, de que tenía que existir un calentamiento global, eso tenía que suceder sí o sí. El hombre lo que hizo no fue crear el calentamiento global, lo que hizo el hombre fue acelerar el calentamiento global. Muchos piensan que dicho calentamiento global aparece con la aparición del ser humano, ¿no? O sea, el ser humano apareció y con eso se va a dar el problema del calentamiento global. Y eso no es así. El calentamiento global se da principalmente por la emisión de gases como el CO2. Ahora bien, antes de la aparición del ser humano, también se daba emisiones de CO2 en la atmósfera. Los dinosaurios
también expulsaban CO2 de sus organismos. Los volcanes también expulsaban CO2 desde el interior de la Tierra. O sea, el CO2 no es un elemento creado por el hombre, para nada. Ahora bien, de que el hombre con sus actividades hizo posible que esta emisión aumentara, eso sí no es discutible, eso sí es verdad, ¿ya? Así que vamos a comenzar a hablar acerca de los cambios climáticos. A ver, es la modificación que sufre el clima, ¿ya? Con respecto a su tiempo de existencia, por decirlo así, ¿no? Este cambio climático va aumentando gradualmente y obviamente este cambio climático no es homogéneo. En algunas partes del planeta los cambios climáticos van a ser más drásticos y en otras partes del planeta van a ser menos drásticos, pero de que van a sufrir cambios climáticos, eso sí está establecido. En algunos lugares serán muy radicales dichos cambios climáticos, mientras que en otros lugares no será tan drástico, pero sí va a haber cambios climáticos. La causa, como les digo, ¿no? La aparición del hombre hizo que estos cambios climáticos se agudizaran, mas no aparecieran. Las causas son causas naturales, porque la misma naturaleza va a hacer que estos cambios se den, y el hombre, ¿no? También es uno de los causantes, ya que el hombre con el aumento de sus actividades va a hacer que estos cambios climáticos se aceleren. ¿Cuáles son las manifestaciones de estos cambios climáticos? Bueno, uno de ellos es el efecto invernadero, ¿no? Que como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es el aumento gradual de la temperatura en nuestra atmósfera, principalmente en la troposfera. ¿Y por qué yo digo principalmente en la troposfera? A ver, hay que entender, ¿qué cosa es el efecto invernadero? Es el aumento gradual de la temperatura en nuestra atmósfera. ¿Y quién es y qué cosa es lo que va a originar que se dé este efecto invernadero? Bueno, principalmente este gas conocido como dióxido de carbono o como ustedes lo conocen, ¿no? CO2, que es el elemento que los seres humanos han aumentado o han hecho posible que en la atmósfera se concentre una gran cantidad de dióxido de carbono. Bueno, este dióxido de carbono tiene como característica principal retener el calor. Así que en los lugares donde encontramos más emisión de dióxido de carbono, la temperatura va a ser mucho mayor porque los rayos solares van a retener bastante calor porque van a existir bastantes moléculas dispersas en la atmósfera de dióxido de carbono. Es por eso que en las zonas mucho más, digamos, en las ciudades, donde encontramos una mayor emisión de ese dióxido de carbono, se va a sentir mucho más calor que en otros lugares donde no encontramos mucha presencia del hombre, que también existe el efecto invernadero, porque también va a haber CO2 ahí, pero no va a ser, digamos, tan radical como en los lugares donde la emisión del dióxido de carbono ya es realmente abrumadora, ¿no? El metano es otro elemento también fundamental que va a causar el efecto invernadero. ¿Ya, chicos? Así que nosotros ya sabemos qué cosa es el efecto invernadero. El aumento gradual de la temperatura, principalmente por la presencia abundante del dióxido de carbono y el metano, que tienen como característica retener los rayos solares, por decirlo así, ¿no? La otra manifestación es el calentamiento global, que va junto a la mano, por decir así, es el primo y hermano del efecto invernadero, ¿no? Al retener el calor, el CO2, va a ser posible que la temperatura aumente. A eso se va a llamar el calentamiento global. O sea, el calentamiento global va a ser una consecuencia directa del efecto invernadero. Ya, chicos, esos gases que el ser humano está produciendo en abundancia está evitando que los rayos solares regresen al espacio, los está reteniendo aquí en la atmósfera. ¿Cuáles son las consecuencias de este calentamiento global?
las temperaturas más cálidas, por ejemplo, y fusión de los casquetes polares. Al haber más calor en nuestra atmósfera, principalmente en la troposfera, este calor es la que está actuando directamente en nuestras reservas de agua, que son los casquetes polares, que están derritiéndose, ¿no? Los cambios de ecosistemas y mueren muchas especies también, obviamente, ¿no? Las especies que están acostumbradas al frío van a tener que morir, desafortunadamente. Y los cambios de ecosistema, las plantas que están adaptadas a una temperatura con este aumento van a terminar desapareciendo. Y basta que desaparezca una planta, automáticamente los seres vivos que dependen de esa planta también van a terminar desapareciendo. Va a haber sequías, va a haber erupciones e incendios forestales. Al final, el calentamiento global es algo realmente preocupante y todos nosotros estamos experimentando eso. Estamos en los inicios, por decirlo así. La otra manifestación es las lluvias ácidas. Y efectivamente, sí, efectivamente llueve ácido. Y eso se debe principalmente a que muchos gases tóxicos se están acumulando tanto en la atmósfera, que al haber tanta concentración, estos gases concentrados están ascendiendo más y están llegando incluso a las nubes, a los estratos, donde se condensa el vapor de agua y con la condensación después se den las precipitaciones. El problema es que estas precipitaciones que antes se daban de manera natural porque se concentraba el vapor de agua, a estas precipitaciones le estamos sumando el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, que son elementos que están llegando a la superficie de los estratos y se están combinando con este vapor de agua, y al final lo que está pasando es una precipitación, pero una precipitación de agua con altos niveles de dióxidos, y eso es lo que está originando las lluvias ácidas. Ya chicos, principalmente esto sucede en las zonas donde encontramos bastante emisión de estos elementos tóxicos, ¿no? Increíblemente. ¿Cuáles son las consecuencias de esta lluvia ácida? Bueno, pues dañan los ecosistemas terrestres y acuáticos, obviamente, ¿no? Las plantas que necesitan el agua para sobrevivir, bueno, van a tener que soportar los ácidos, ¿no? Afecta la estructura de las edificaciones, por supuesto. Destruye realmente todo lo que está relacionado con las construcciones, los ácidos, ¿no? Afecta a la salud humana, bueno, eso creo que es indiscutible, ¿no? Y afecta a la flora y la fauna, obviamente, ¿no? Al final, estas lluvias ácidas van a causar enormes desastres en todo el planeta, y se está dando en Japón, por ejemplo. La gente está acostumbrada a recibir en sus brazos o en su cuerpo no lluvia con agua natural, no, sino lluvia que les quema la piel. A eso se llaman lluvias ácidas. Bueno chicos, les voy a dejar una pequeña actividad ya. Quiero que vean el video, quiero que copien la clase y tienen que buscar información acerca del protocolo de Kioto. Es importante ya. Necesito que me hagan un súper resumen de esto. Por favor, tienen que leerlo. Lo leen y me hacen un súper resumen. Y por favor, quiero realmente ver una opinión. ¿Cómo les diría? A ver, ¿cómo les explico? Quiero una tarea muy subjetiva, no objetiva. O sea, no quiero que leas y digas, el protocolo de Kioto es esto. No, quiero que me des tu opinión con respecto al protocolo de Kioto. ¿Ya? Para que tú me des la opinión de algo, primero tienes que empaparte de ese algo. Así que tu tarea es leer todo lo referente al protocolo de Kioto y de ahí hacerme un súper resumen de media cara, por decirlo así, de tu cuaderno, con respecto a tu opinión, con respecto al protocolo de Kioto. Si estás a favor, si estás en contra, y si estás a favor, ¿por qué? Y si estás en contra, ¿por qué? ¿Qué opinión tiene de los países que acatan este protocolo? ¿Qué opinión tiene de los países que no están acatando este protocolo? ¿Por qué no lo acatan? Todito esta cuestión yo lo voy a leer, así que por favor necesito que me hagas una tarea muy, pero muy detallada. ¿Ya chicos? Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, cuídense, ¿no?